Desde el 2019 hasta la fecha, la Policía de Investigaciones ha incautado, escuchen bien, más de 72.000 millones de pesos a bandas de narcotraficantes y de crimen organizado. Automóviles de alta gama, joyas y hasta inmuebles de lujo son los bienes que adquieren los criminales con los dineros de la droga. Y para blanquear esta plata hay muchos que crean negocios de fachada con los que logran entrar al sistema formal. Incluso esto les da la posibilidad de pedir créditos a la banca o cotizar en las AFP. Cómo detectar las irregularidades en el reportaje de Javier Hernández. Armas en las calles y violencia son la parte más visible del poder del crimen organizado y el narcotráfico. Pero ¿qué hacen los delincuentes para usar el dinero sucio que genera este negocio ilícito sin levantar sospechas? Se crean empresas de fachada, empresas que le pagan un sueldo al narcotraficante, abren una cuenta bancaria, solicita créditos e incluso cotizan la AFP. Ellos operan como empresas, solo que son ilegales y por lo tanto tratan de utilizar lo más que pueden el mercado formal para poder lavar el dinero. ¿Qué mecanismos utilizan los criminales para lavar dinero en Chile? Actúan a través de negocios que son locales, mini market, un almacén, una verdulería. ¿Por qué? Porque son más difíciles de controlar desde el punto de vista de la venta, la prestación de servicios. Ciertamente es muy importante atacar la violencia que ejercen las organizaciones criminales, pero es un elemento fundamental para poder ser exitoso en el combate al crimen organizado, poder atacar lo que se denomina las finanzas de ese crimen organizado. Balaceras, fuegos artificiales, ajustes de cuentas y asesinatos por el control de territorio son parte de la estela de violencia que dejan día a día los conflictos entre bandas criminales vinculadas al narcotráfico. Pero esta es solo una cara de este negocio ilícito. La otra parte son las ganancias millonarias que deja el tráfico y cómo los delincuentes logran ingresar el dinero sucio a la banca formal. Si estamos hablando de la fase de monetización de la droga, es decir, el intercambio de droga por dinero, la transacción, hoy día todavía la delincuencia, los narcotraficantes o los grupos dedicados a crimen organizado, existe una preferencia, una tendencia a preferir dinero en efectivo. Cuando el grupo delictual ya ha obtenido el producto de la venta de ese ilícito y él desea hacer uso de ese dinero, ya sea para mejorar la estructura criminal, ya sea para mejorar su calidad de vida, es ahí donde él requiere maniobras de lavado y obviamente puede ser ventajoso utilizar el sistema financiero bancario. El narcotráfico utiliza la banca y lo hace de manera reiterada. Se crean empresas de fachada, empresas que le pagan un sueldo al narcotraficante y ese sueldo al narcotraficante le permite crearse un perfil financiero falso, de modo que aparezca como un empleado o como el gerente de una empresa que le paga una remuneración, abre una cuenta bancaria, solicita créditos e incluso cotiza en la AFP. Y utilizando precisamente este mecanismo fue como un narcotraficante colombiano y su banda llegaron a cotizar para su futura jubilación. En 2021 se llevó a cabo la Operación Confederación. La Policía de Investigaciones allanó 22 domicilios en las regiones Metropolitana y Magallanes, logrando detener a una banda transnacional que se dedicaba a la producción, distribución y venta de drogas, preferentemente de éxtasis. La policía logró incautar 13 vehículos, 36 millones de pesos en dinero en efectivo y más de 2 millones de dólares en droga. Pero ese no era todo el patrimonio de esta banda. Para no generar sospechas de sus ganancias ilícitas, los criminales crearon varias empresas de fachada. Son sociedades que pueden tener actividad real, pero que permiten, digamos, su fin no es ese, no es vender un producto, sino más bien es generar ganancias lícitas para poder mezclarlas con las ganancias ilícitas de un negocio, por ejemplo, como la venta de droga. De esta manera lavaba su dinero la banda del narco colombiano Johan Gil, que para blanquear sus ganancias creó varias empresas de fachada, entre las que se encontraban una empresa de transportes, una botillería y un hostal. Con estas sociedades, algunos miembros de la banda incluso llegaron a pagarse un sueldo, pidieron créditos y cotizaron en al menos 4 AFPs. Así lo reveló el Centro de Investigación y Proyectos Periodísticos de la Universidad Diego Portales, que investigó este fenómeno y detectó que entre 2023 y 2024, más de 60 empresas fueron utilizadas como fachada
para lavar dinero. Nos encontramos de manera reiterada con botillerías, por ejemplo. Nos encontramos con un negocio de arrendo de canchas de fútbol, por ejemplo, baby fútbol. Nos encontramos con una farmacia, nos encontramos con hostales y nos apareció un cementerio también. Un cementerio cuyos terrenos, digamos, fueron comprados con plata del narco y cuyas ganancias, digamos, anuales eran mezcladas, ¿cierto?, con dineros cuyo origen no está tan claro ni determinado. Claramente el sistema financiero es utilizado, digamos, y es por las organizaciones criminales y por quienes participan de esas organizaciones criminales, porque es la mejor manera que tienen para poder darle la apariencia de legalidad a los recursos que obtienen en esas actividades ilícitas. Efectivamente, en los que se detectó, al menos en las últimas sentencias, casi la mitad de las sentencias que hay por lavado de activos en el caso de narcotráfico, se ha hecho a través de banca. Restaurantes, verdulerías y hasta farmacias son negocios utilizados como fachada por los criminales para blanquear su dinero e ingresarlo al sistema bancario formal. Según la investigación de la UDP, entre 2023 y 2024, la mayoría de las personas condenadas por el delito de lavado de activos ligadas al narcotráfico habían creado sociedades utilizando la modalidad de tu empresa en un día. ¿Por qué los delincuentes prefieren utilizar este tipo de negocios? Las SPA, que son las que más se utilizan, tienen la particularidad de que se puede crear por una persona natural o una persona jurídica, solo una. Y al ser una empresa por acciones, la ley exige que haya un registro de accionista, pero la mayoría de las veces el registro de accionistas no existe porque no se requiere que sea público, y por lo tanto permite ocultarse a la persona natural detrás de la empresa y hacer entramados societarios que dificultan la trazabilidad del beneficiario final. Y las empresas en un día es una gran idea. Yo creo que efectivamente eso hay que fomentarlo y en lo que se pueda hay que modernizarlo. Pero claramente también, por otro lado, tiene estos defectos de que como hay menos requisitos, hay menos ojos, hay menos fiscalizadores, se aprovechan de esa situación para poder generar estas empresas de manera fácil y dar menos información a la ciudadanía y a los fiscalizadores. Un ejemplo de la utilización de este tipo de empresas es el caso de los Macacos, una de las bandas criminales más peligrosas del último tiempo. Joyas, autos de alta gama, una piscina con sus iniciales en una casa de lujo y una calavera con cientos de balas como muestra de su poder es de lo que se jactaba Carlos Retamal, líder de la banda Los Macacos. Para blanquear estos lujos, esta banda creó 12 sociedades SPA de fachada. Con ellas lograron engañar a empresas de factoring y bancos. Su líder se hizo de un patrimonio avaluado en más de 2.300 millones de pesos. Hay una gracia en pedir créditos porque si es que yo soy un narcotraficante y y me gusta un auto, ¿no? un auto de lujo, en vez de comprarlo con el dinero sucio, para evitar levantar alarmas, pido un crédito al banco y pago ese dinero o ese auto con el crédito del banco, que es plata limpia, ¿no? Lo que hago luego es pagar el crédito con la plata sucia del narco, ¿no? En cuotas, ¿no? Y así voy lavando el dinero. Eso es un mecanismo más o menos recurrente, digamos, el de pedir créditos para y no solamente a bancos, principalmente también a empresas de financiamiento automotriz, etcétera, que también deben reportarle al UAF sobre movimientos sospechosos. El reporte de operaciones financieras sospechosas se transforma en una de las herramientas fundamentales que tienen instituciones como la Unidad de Análisis Financiero, UAF, para detectar el posible delito de lavado de activos. Para ello se cataloga diversas instituciones y empresas del sector económico como sujetos obligados, que por ley deben informar cualquier movimiento de dinero anormal en su sector. Los sujetos obligados son los actores clave del sistema, diría yo. Todo lo que nosotros podemos hacer, en buena parte, depende de que estos sujetos obligados tienen que establecer sistemas de monitoreo, de seguimiento, de análisis de sus clientes, de las operaciones que realizan sus clientes, a los efectos de poder enviar esa información a la unidad de análisis financiero. Son procesos de inteligencia o de análisis de datos, de información que recibimos los sujetos obligados para ver si detrás de esos reportes hay indicios de alguna actividad ilícita relacionada a lavado de activos o a financiamiento del terrorismo. Dentro de las instituciones catalogadas como sujetos obligados a reportar operaciones financieras sospechosas se encuentran bancos, casinos, corredores de bolsa, agencias inmobiliarias y automotoras. Pero acá es donde en ocasiones falla el sistema. El sistema antilavado se inicia con los sujetos obligados, que son entidades públicas y privadas que están obligados a reportar a la unidad de análisis financiero. Entonces, cuando hay ciertos sectores económicos que no reportan,
ahí es donde el sistema empieza a fallar. La UAF, la Unidad de Análisis Financiero, que tiene que vigilar a más de 8.400 sujetos obligados, un montón de sectores económicos que son permeables al lavado. Y para eso cuenta con 12 fiscalizadores, por ejemplo. Entonces detectamos, por ejemplo, que no solamente la fiscalización, y esto lo dicen también organismos internacionales, digamos, es escasa. ¿Qué es lo que sucede? Que el sistema deja de funcionar cuando hay automotoras, por ejemplo, o casas de cambio, donde llega un cliente a cambiar, no sé, 500.000 o 1 millón o 10 millones de pesos, digamos, y la casa de cambio no le avisa a la OAF que hay un movimiento sospechoso a un cliente. Hay casas de cambio que no están inscritas, hay automotoras que no están inscritas, hay corredoras de propiedades y empresas inmobiliarias que no están inscritas. En el caso que determinemos que no se están cumpliendo, que hay infracciones a las obligaciones que están establecidas, tanto la ley como en estas circulares, nosotros llevamos adelante procesos de fiscalización que pueden terminar en procesos sancionatorios. Tenemos también facultades para aplicar sanciones a los sujetos obligados que no cumplen con las obligaciones que están establecidas en la ley y en la circular. A los sujetos obligados que no reportan las operaciones sospechosas se suma otro problema a la hora de investigar el delito de lavado de dinero: las trabas que existen al levantar el secreto bancario en casos que están siendo objeto de investigación. Revisamos 10 sanciones de la Comisión para el Mercado Financiero en los últimos 5 años en contra de bancos por demorarse en levantar el secreto bancario, incluso con orden de un juez. Recién, a fines de noviembre, la Comisión para el Mercado Financiero sancionó con dinero al Banco Santander y al BCI por demorarse en promedio 8 meses en entregarle a la Fiscalía los antecedentes que solicitaron por una causa de fraude al fisco que está relacionado con el caso Convenios. 8 meses, existiendo, digamos, en su origen el permiso o la autorización de un juez. Nosotros tenemos una regulación del secreto bancario muy estricta, eso incluso nos lo ha dicho la OCDE, que está bien, ¿no? Yo no estoy diciendo que no haya secreto bancario, pero que sí, para cierto tipo de investigaciones, algunas entidades como la UAF, por ejemplo, pudieran alzar este secreto bancario de una manera más rápida y sin dar pistas a las personas investigadas, como en el caso, por ejemplo, de narcotráfico, para que efectivamente puedan ser efectivas esas investigaciones. Otra herramienta recomendada por organismos internacionales, como por ejemplo el Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, es la del registro de beneficiario final, proyecto de ley que aún se está tramitando en el Congreso. Lo de beneficiario final es algo que se ha ido extendiendo en el mundo y que se ha visto que tiene muchos beneficios, porque ayuda a prevenir y a detectar de manera mucho más fácil el lavado de activos. Y cuando tú detectas el lavado de activos y lo puedes en el fondo perseguir de una manera más efectiva, estás persiguiendo otros crímenes que son la base, que es la corrupción, que es el crimen organizado, que es el narcotráfico. Chile se está quedando atrás en esta materia. O sea, hay otros países de América Latina que están avanzando mucho más decididamente en esto y yo creo que Chile tiene que hacerlo. El objetivo que tiene es que uno pueda saber quién es realmente el propietario, el controlador, si uno lo quiere decir en términos simples, de esas empresas, de esas estructuras jurídicas, de manera tal de poder facilitar primero el proceso de investigación o de detección y también poder acreditar que esas empresas, esas actividades tienen relación con una actividad ilegal. Entonces, por ese lado es una herramienta clave para poder ser más exitoso. Un combate contra el narco y el crimen organizado que muchas veces pasa desapercibido a los ojos de la sociedad, pero que cumple un rol clave a la hora de desbaratar a las bandas que atemorizan a poblaciones enteras con el fin de ganar más dinero y poder. El castigo por lavar activos en Chile es muy bajo. Y es un delito grave desde el punto de vista de que contamina la economía formal con flujos financieros que son anómalos, digamos, que son ilegítimos. La persecución del patrimonio al final del día es como el corazón de las organizaciones criminales. El objetivo final es lograr desfinanciar la delincuencia para que no puedan seguir operando. Esto siempre requiere más. Es tal la magnitud de este tema de la criminalidad, pero creo que también es importante que las personas sepan de que se han hecho cosas y tenemos que seguir haciendo cosas para poder mantener un sistema que sea lo suficientemente fuerte que nos permita hacernos cargo del problema.